Que estén compartiendo esta sesión del Laboratorio de Historia de la Ciencia. Eh, Espero ser relativamente breve y bueno, muchas gracias a todos por tener el tiempo, la paciencia y el ánimo para participar de esta ponencia sobre una investigación que vengo realizando desde antes de la pandemia sobre la figura de Alejandro Lifshutz y sus gestiones para solidarizar con profesores y científicos y científicas expulsados de la ciencia alemana durante la época del gobierno del nacionalsocialismo. ¿Ya? Voy a pasar a compartir una ponencia un PowerPoint que me permitirá como eh, dar... No, parece que no estoy de coanfitrión, estimado. Ya, sí, yo creo que sí, pero vamos a ver si eh, as- convertir en coanfitrión, y tú tienes que aceptar. Sí, ahora debiera estar funcionando. Sí, a mí me parece que estás de coanfitrión, Marcelo. Ya, ahora sí, Ok, perfecto, perfecto. Tenía un poco de duda como... ya, entonces... se ve muy bien. Ya, perfecto. Entonces, con esto ya listo, damos inicio eh, a la sesión. Eh, ya, bueno, como el título lo dice claramente, esta investigación se trata de descubrir cuáles fueron las gestiones de Alejandro Lifshutz frente al exilio generalizado que sufrieron los académicos y científicos judíos después de la ley de homogeneización de los servicios del Estado durante el nazismo. Para los que estudian Chile y sobre todo para los que se relacionan con ciencias en general, resulta difícil no haberse topado en una o muchas veces con Alejandro Lifshutz. Él nació en la ciudad de Riga, que cuando él nació, la ciudad pertenecía a los confines del Imperio Ruso. Su familia era una familia judía de habla alemana que vivía en Riga. Su padre era dueño de una imprenta que practicaba una técnica muy especial que es la cromolitografía y bueno, Lichuk creció en este ambiente. Sus primeros intereses estuvieron vinculados con el derecho, pero finalmente terminó estudiando medicina y por ahí en la mitad de sus estudios de medicina de pregrado, llamémoslo así, se involucró en la revolución de 1905, sufrió algún tipo de represión por parte del Imperio Ruso y terminó la carrera de medicina por ahí por 1912. Sus maestros fueron discípulos de Hegel, algunos de ellos interesados en fisiología de la alimentación, en el hambre, en la fisiología en general. Eh, Lipschutz participó como médico en la Primera Guerra Mundial, pero se licenció bastante pronto y cuando regresaba a Alemania tuvo una estadía en Austria con Eugen Steinach, un médico que era pionero en endocrinología. Y Lipschutz estuvo una estadía en el laboratorio de Steinach, donde colaboró con él en experimentación endocrinológica, y esa disciplina se transformó en una de en su campo médico mayor de desenvolvimiento posterior. Lipschutz fue profesor de fisiología en la Universidad de Dorpat, en Estonia, hasta 1926.
Otra cuestión importante de esta época es que Lipschutz se transformó en un gran escritor de textos de divulgación científica, ya como una manera de suplementar sus ingresos como investigador joven, empezó a escribir un montón de textos sobre medicina, ciencia, evolución en revistas de tamaño menor, digamos, en revistas profesionales de divulgación pedagógica. Y en algún punto sí escribió un libro que fue un bestseller de la época, que en castellano se llama ¿Por qué morimos? ¿Ya? ¿Por qué morimos? Este libro tuvo una veintena de reimpresiones, traducciones al portugués, francés, castellano, inglés, un libro que tuvo una gran influencia, o un poco de influencia, tal vez sería más justo decir, en la obra de Thomas Mann. Bueno, y Lipschutz en algún minuto recibió una invitación de la Universidad de Concepción. Concepción es una ciudad que está a unos 800 kilómetros de Santiago y que alberga la que fue la segunda escuela de medicina en crearse en el país. La primera, por supuesto, es la Escuela de Medicina de la Universidad de Chile, y por ahí, por 1925, se crea la Escuela de Medicina de la Universidad de Concepción. Entonces, Lipschutz es como la gran contratación para echar adelante un instituto de fisiología y la investigación biomédica en la Universidad de Concepción. Lipschutz acepta esta oferta laboral y se traslada con su esposa, Margarita Vogel, que era prima hermana de Carl Gustav Jung. Se trasladan a Concepción. Una hija de este matrimonio queda viviendo en España, y ellos se vienen a Concepción, digamos. Y Lipschutz aquí en Chile, obviamente lo primero fue que hizo época poniendo a la Universidad de Concepción en la vanguardia de la investigación endocrinológica, con estudios sobre la supervivencia del ovario fuera del cuerpo, cuestiones sobre luteinización del ovario y cuestiones sobre menstruación, ovulación, siempre en este campo como de la endocrinología, ¿ya? Luego, habría que ser justos con Lipschutz y decir que sus intereses eran muchos. Era un hombre que hablaba ruso, alemán, francés, inglés, latín, griego, y que tenía un vínculo global, digamos, como tal vez era usual en la Universidad Europea de fines del 19 y de principios del 20. Lipschutz también fue un interlocutor de máxima importancia en el indigenismo latinoamericano, un interesado en la antropología, en la etnología. Todavía sus investigaciones biomédicas hacia la década del 60 fueron pioneras en el campo de la oncología, es decir, un personaje múltiple, fascinante, marxista desde toda la vida, siempre, sin ser religioso, siempre adhirió a la causa judía y militante fiel del Partido Comunista Chileno. Lipschutz recibió la nacionalidad en 1941. En 1969 recibió el primer Premio Nacional de Ciencias y, claro, el golpe militar de 1973 significa un rudo golpe ya en la vejez para la familia Lipschutz. En 1975 fallece su esposa y en 1980 fallece Lipschutz en los últimos días acogidos por el Hogar Israelita de Santiago. Perdón. Eh, porque hay un punto que viene a ser de interés para nosotros con el golpe, y es que los jardines de la Casa Lipschutz albergaban una tertulia a la que solía ir Pablo Neruda, Álvaro Jara, Luis Corbalán, el secretario del general del Partido Comunista Chileno, donde estas personas compartían, tomaban té, conversaban. Olga Poblete, también una gran profesora chilena de aquella época. Y por lo tanto, claro, con el golpe su casa se transforma en un objetivo militar, digamos. Tropas militares entran a la casa de Hamburgo 666, encierran al matrimonio Lipschutz en una pieza bajo llave,
unas personas de más de 90 años, digámoslo, y entran a culatazo en las estanterías de la biblioteca y sobre todo destruyen el jardín en búsqueda de armamento militar. Eh, Como digo, después ya la esposa de Lipchitz falleció y él falleció en 1980. Pero este evento nos da un poco una idea sobre los riesgos que corrió la biblioteca y el patrimonio personal de Alejandro Lipchitz. En 1983, el Partido Comunista Chileno crea el ICAL, el Instituto Científico Alejandro Lipchitz. Lipchitz, insisto, muere en 1980 y sus libros y colecciones comienzan a vagar por diferentes dependencias del mismo ICAL, de la Universidad de Chile, de la Universidad Católica, y finalmente en algún minuto una grandísima parte de su patrimonio bibliográfico y personal se consolida en la Biblioteca Central de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Chile, que en su página web describe su colección como compuesta por 8.110 materiales. Su contenido está relacionado al estudio de diversos grupos étnicos y en especial a su sistema de comunidades. ¿Ya? En esta colección está la biblioteca personal de Lipchitz, donde hay muchos incunables. Lipchitz era un gran admirador de la obra de Marco Polo, de San Pablo, bueno, de todos los primeros cronistas de la conquista americana, y hay muchos incunables y libros valiosísimos en esta colección, junto a miles tal vez de separatas científicas, recortes de diario, y bueno, lo que es más conocido por la antropología son las fotografías que derivan de su viaje a la Patagonia, que es una de las últimas exploraciones etnográficas realizadas con las poblaciones indígenas del sur austral chileno vivas, ¿ya? Que una expedición, si mal no recuerdo, que data de 1946 y que realizó con Grete Mosby. Eh, Estoy tratando de cambiar la diapo. Acá. Bueno, ¿qué es lo interesante? Que de todas esas colecciones había algo que nosotros entendemos que dado el momento de peligro y de angustia sufrido frente al golpe militar, son documentos que fueron sacados de la casa Lipchitz, entregados por el mismo Alejandro Lipchitz a Juvencio Valle, que es el seudónimo de Gilberto Concha. Juvencio Valle es un notabilísimo poeta chileno del siglo XX, también militante comunista, y la familia, digamos, Juvencio Valle y la familia Juvencio Valle conservaron en su poder 5 archivadores que son el archivo personal de Alejandro Lipchitz, o sea, aquello donde estaba la correspondencia, los documentos legales de la Casa de Hamburgo, su tráfico de correspondencia con imprentas, amigos, digamos el archivo más personal, ¿ya? Estas carpetas recién fueron donadas a la biblioteca en el año 2018. Yo tuve oportunidad de consultarlas antes de la pandemia y en este minuto están fuera de circulación por razones de archivística y conservación, porque en realidad si seguimos consultándolas en el estado actual, las vamos a destruir. Entonces hay un acuerdo con la biblioteca para que hasta que no se haga un proceso archivístico racional, no se presten por ahora, digamos. Lo comunico de antemano. Entonces, hecho todo este antecedente, entremos un poco en el tema. Como muchos de ustedes pueden saber, Hitler asumió el poder en 1933 y una de sus primeras movidas legislativas fue la ley para el restablecimiento del servicio civil profesional del 7 de abril de 1933, mediante la cual se ordenaba la expulsión de los noarios y los opositores políticos de todos los servicios públicos, es decir, de las universidades y de todos los institutos científicos. Entonces, esto es lo que va a provocar en primera instancia el exilio científico
de muchísimas personas, del cual probablemente lo que nosotros más conocemos son la física, los grandes personajes de la intelectualidad alemana, pero sin duda esta ley afectó a investigadores jóvenes, personal técnico, profesores de rango menor, de distinto tipo, digamos, ¿ya? ¿Qué es lo que nosotros podemos encontrar en las carpetas de Lipschutz? En primer lugar, una comunicación activa con el Academic Assistance Council, una institución que surgió en Inglaterra, liderada por Lord Rutherford, el físico neozelandés, y que fue la primera institución que empezó a intentar derribar las barreras de entrada en Inglaterra y en otros países para favorecer la llegada de profesores alemanes, ¿ya? La Academic Assistance Council rápidamente se dio cuenta que la tarea era magna y se transformó, digamos, en otra sociedad nuevamente dirigida por Lord Rutherford, que es la Society for the Protection of Science and Learning, ¿ya? Y otra institución con la que Lipschutz mantuvo correspondencia activa, perdón, es la Asociación de Emergencia de Científicos Alemanes en el Extranjero. Es decir, Lipschutz tenía correspondencia interesada, activa, de ida y vuelta con personeros de estas 13 instituciones. Eso sin duda. Pero lo que a mí me interesó fueron dos casos particulares en las que logré identificar una serie de correspondencias entre dos personas individuales, particulares, precisas, con sus propias biografías, sus propias preocupaciones y sus propias angustias. Una de ellas es Alphonse Nering, un filólogo interesado en la religión y la etnología, que era católico ferviente y hasta cierto punto partidario del nazismo, pero en su árbol genealógico estaba su madre, que era de origen judío. Entonces Alphonse Nering, con un poquitito más de 40 años, fue jubilado de la Universidad de Würzburg y después ya quedó, como por las mismas leyes de Nuremberg, imposibilitado de trabajar, publicar o desempeñarse. Entonces le escribe a Lipschutz una carta pidiendo trabajo en Chile. Y voy a leer un poquitito porque es la única manera que tengo de transmitir este testimonio. Dice Nering en carta mecanografiada a Lipschutz: fui profesor ordinario hasta 1933. Era profesor de lingüística comparada en la universidad local y luego fui jubilado por la nueva ley porque soy un supuesto no ario. En mi caso, eso significa que mi madre proviene de una familia judía. Dado que en 1933 solo tenía 43 años, mi pensión es por supuesto muy pequeña. Desde entonces he trabajado con diligencia en mi quehacer científico. Desafortunadamente, sin embargo, las oportunidades de publicación ahora son cada vez menores. Algunas de las listas no aceptan contribuciones de personas que no sean arias y recientemente tuve una experiencia muy desagradable con una contribución solicitada con urgencia para un artículo conmemorativo en el que trabajé durante un año y que cuando estaba terminado, según las leyes de Nuremberg, ya no se pudo publicar, ya no se puede aceptar. Eso hace imposible la existencia para un científico y además a los 45 años y con una pequeña pensión no te puedes quedar de brazos cruzados. Así que ahora tengo que intentar todo lo que pueda para encontrar un nuevo trabajo en el extranjero y por eso me recomendaron que investigara sobre posibles oportunidades en Chile. Así que me gustaría pedirle educadamente si fuese tan amable de hacerme este favor como un colega. Entonces, esta es la comunicación original de Nering a Lipschutz, sobre la cual Alejandro va a iniciar una gestión titánica desde su máquina de escribir en Concepción, digamos. Entonces, aquí hay un recuento de lo que es el Lipschutz. En primer lugar, le da la dirección postal de Max Uhle, que en ese minuto estaba en Quito a cargo de un museo. Max Uhle, un destacado etnólogo alemán. Después le copia la carta de Nering a Amado Alonso,
un lingüista y poeta español que estaba contratado para impulsar un centro cultural español en Buenos Aires. Entonces también le pide trabajo a Amado Alonso. Lipschutz también le sugiere a Nering que se vaya a España o a Portugal. También le sugiere que emigre a la Unión Soviética y para eso le ofrece el contacto de Max Wasmer, que era filólogo de la Universidad de Berlín, que tenía como contactos con el mundo soviético. Aquí hay una anécdota porque Nering, en la única respuesta que le da a Lipschutz, le dice, mira, en realidad no deberíamos contar con el profesor Wasmer porque yo escribí una reseña de un libro de él hace unos años y en realidad lo critiqué mal y hablé mal de Wasmer, entonces yo ya no puedo como contar con Wasmer. Pero bueno, Lipschutz después le escribe a Wasmer. Wasmer ni siquiera se acordaba de la mala reseña que le había hecho Nering y le da una serie de consejos en el caso de que decida ir a Unión Soviética. Lipschutz también escribió a Mario Picón Salas, el superintendente de educación de Venezuela, que había vivido mucho tiempo en Chile y que era parte como de una inteligencia latinoamericana. Lipschutz también le escribió otra carta a Arturo Piga, en ese mismo minuto rector del Instituto Pedagógico de la Universidad de Chile, pero le escribió porque Arturo Piga había sido el presidente de una comisión chilena en Costa Rica, bajo la cual Costa Rica reordenó todo su sistema escolar y universitario. Otra cuestión que hace Lipschutz es traspasarle a Nering la dirección postal de Rudolf Jaffe, un patólogo que estaba a cargo del Instituto de Anatomía Patológica en Venezuela y que había sido expulsado de Alemania. Entonces también le da esta posibilidad de contactar con Venezuela. Ya. Eh, eh, Nering responde una sola vez a todas estas gestiones y, y claro, como que aquí ya vemos a Nering mucho más decepcionado, mucho más angustiado, con un estado de ánimo más delicado. Entonces, Nering le comunica a Lipschutz, ha sido una carga pesada para mi alma durante mucho tiempo que no le haya agradecido, perdón, su primera carta amable. Ahora he recibido su segunda carta y me avergüenzo aún más de mi largo silencio. Es realmente conmovedor como tú, como un completo extraño, te interesas por mí. Esta es una voluntad humana de ayudar para la cual las palabras de agradecimiento son demasiado secas. En general, ahora estoy en un proceso de abordar estas preguntas de manera más sistemática. Usted probablemente sabe que se necesita tiempo y concentración de pensamiento. Ambos han estado ausentes hasta ahora, pero tengo un poco más de aire. Y si uno sabe que es tan servicial y tan enérgicamente apoyado, abordas el asunto con mayor entusiasmo. Bueno, para cerrar el capítulo Nering, Nering consiguió apoyo de instituciones estadounidenses, emigró a Estados Unidos, fue profesor en Milwaukee primero, después en Nueva York, no me acuerdo el nombre de la universidad, y volvió a Alemania a fines de la década del 40, recuperó su puesto en la Universidad de Würzburg y llegó a ser rector de la misma en algún minuto, pero en el ambiente de la filología resulta claro que Nering nunca se recuperó de la jubilación temprana. Perdió su puesto como de vanguardia en etnología, religión y lingüística, y realmente él sufrió un trauma. O sea, nunca más pudo recuperar la interlocución científica al nivel que la había tenido. Y otra cuestión importante de Nering es que Nering lo que siempre pide es una cátedra, o sea, nunca tiene conciencia de ninguna otra posibilidad para él que no sea ser titular de una cátedra universitaria, que es algo que contrasta radicalmente con el caso siguiente, con el cual ya vamos a ir cerrando, que es el caso de Käthe Pariser. ¿Ya? Käthe Pariser era una vanguardista una científica de vanguardia de la genética, discípula de Goldschmidt,
y que había entrado en muy buenas relaciones con Antonio de Zulueta, la figura principal de la genética española en la primera mitad del siglo XX, y gracias a una beca de una asociación feminista, ya por el año 34, 35, estaba haciendo investigaciones de genética, para lo cual ella se montó un laboratorio en el subterráneo del Museo de Historia Natural de Madrid, ¿ya? Y desde ahí empezó una labor, insisto, de vanguardia, pero esa beca tenía un término, a ella se le empezó a terminar la beca, Zulueta le dio una beca como personal para que ella siguiera en Madrid, pero ella estaba muy consciente de que en ningún caso podía volver a Alemania, por lo menos no a trabajar, y que la situación era angustiosa. Entonces ella desde el año 35 le empieza a escribir cartas a Alejandro Lipschutz. Pero aquí estamos en el caso de una persona que es judía, digamos, porque el caso de Nering era un católico de ascendencia judía. Pero aquí en este caso hablamos ya de una persona que no tiene problema con su pertenencia cultural, religiosa, étnica o nacional, como la quieran llamar, al judaísmo. Entonces, lo mismo que en el caso anterior, voy a hacer una mini lectura de la carta de Pariser a Lipschutz. Ahora la oportunidad de trabajar en el extranjero se ha convertido en una necesidad para mí, ya que no puedo obtener un permiso de trabajo en ningún instituto de mi patria. Y bueno, esto es como lo angustioso, lo terrible, lo interesante visto a 90 años atrás. Y es que a pesar de ella estar en la vanguardia de la genética, le dice claramente a Lipschutz que ella podría aceptar un trabajo como secretaria, como técnica, como bibliotecaria, siempre y cuando eso le permitiera pagar sus gastos, que supongo serían arrendar una pieza, comer y vestirse, ¿ya? Entonces, le dice, o sea, también podría aceptar un trabajo que implique trabajar como secretaria. Le agradecería especialmente, estimado profesor, si fuera tan amable, de indicarme si había alguna posibilidad de que me empleara en los institutos que usted conoce en Concepción o en algún otro lugar de Chile. Entonces, ¿cuáles son como las gestiones de Lipschutz en el caso Pariser? Son mucho más limitadas, pero sí, ya tal vez porque estamos en 1935, 1936, son mucho más concretas, radicales, más duras, en el sentido de que Lipschutz lo que está viendo es un ascenso brutal del nazismo en la Universidad de Concepción y en la sociedad chilena. Le dice claramente, aquí no se puede hacer nada en el acto, ya que en nuestra universidad ha estallado una verdadera cruzada contra los judíos y los izquierdistas. Hace unos días un excelente profesor de matemáticas fue despedido sin motivo alguno. Esta vez un chileno que trabajaba por contrato. Aquí solo hay una buena perspectiva para los elementos nazis. En Chile se debe esperar animosidad hacia los extranjeros, especialmente judíos, aquí principalmente en Concepción. Hay muchos alemanes aquí en Chile que tienen una mentalidad nazi y dada la gran influencia que estos círculos también han ganado en la universidad, las perspectivas para los judíos se ven perjudicadas. Entonces, Lipschutz le dice claramente a Pariser de que Chile es lo último de lo último. O sea, digamos, como que ni por nada se venga a Chile. Pero bueno, Pariser va a insistir porque le dice, para mí Chile ni siquiera es la última opción porque yo domino el idioma castellano. Entonces ella se sentía como útil, ¿cierto? En todo caso, a pesar de todo este panorama, Lipschutz le consiguió una visa para entrar al país a través del doctor Oscar Korev, que era el presidente de la organización judía que existía en Chile para solidarizar con los judíos exiliados, digamos. Eh, lo mismo que Nering, para cerrar un poco esta biografía, este trayecto vital, cuando estalló la guerra civil en España, Pariser viajó a Tel Aviv
luego regresó a Berlín, pero tan solo para hacer las gestiones necesarias para embarcar hacia Australia. En Australia, Pariser perdió totalmente su rol de investigadora, se dedicó a la docencia, primero en Canberra y después en Sydney, y murió en 1953. Pero fundamentalmente ella rescindió totalmente su rol de vanguardia en la genética mundial, que era lo que efectivamente tenía a principios de la década de 1930. Entonces, algunas conclusiones, compañeros y compañeras. Una primera constatación. Aquí estamos hablando de relaciones relativamente horizontales, donde se cruzan emociones, sentimientos y gestiones individuales, lo que nos habla de una enormísima diferencia entre este mundo y el mundo que se estableció entre los académicos judíos y las grandes corporaciones que ayudaron a derribar las barreras de entrada a la universidad norteamericana. Eh, la, la Rockefeller, no sé, instituciones gigantes que tenían una relación no horizontal con los postulantes. O sea, los postulantes estaban sometidos a una serie de controles, visados, solicitudes, y tenían que pasar 1000 barreras al interior de esas instituciones y luego al interior de las universidades. Entonces, son dos mundos muy distintos, ¿ya? Otra cuestión, por supuesto, que destaca es como la ética humanitaria de Alejandro Lifshutz, porque vemos que con Nering no cuida ninguna posibilidad contra ayudar. Más de Nering, insisto, era un católico hasta cierto punto simpatizante con el nazismo, ¿ya? Eh, pero él lo ayuda de todas maneras quemando todas sus barcas en el intento. Y bueno, lo otro que destaca, a mi parecer, es como una red tan activa, tan global, tan globalizada, ¿cierto? Porque el hecho desde su máquina de escribir está interactuando con Buenos Aires, La Plata, Montevideo, Sao Paulo, Quito, Madrid, Berlín, Tartu, Moscú, está moviendo todo ese mundo. Los casos que analizamos, en cierto sentido, son un fracaso. ¿Por qué? Porque ninguno vino a Chile, ninguno logró un trabajo en Chile. Entonces, surge la pregunta como que había una barrera cultural, había una barrera de entrada, era algo imposible, y para eso buscamos unos ciertos casos de contraste y encontramos dos, aleatoriamente, debo decir, esto no constituye prueba de juicio en absoluto, pero nos dan un indicio. Un caso exitoso de un científico judío incorporado a la Universidad Chilena es un caso que Nelson Arellano conoce muy bien y que lo ha estudiado a fondo, que es el de Julio Hirschman, un ingeniero judío formado en la Universidad Alemana que fue contratado por la Universidad Federico Santa María y que llegó a ser un líder global de la energía solar y que llegó a ser vicedecano, decano, vicerrector, o sea, un tipo que se desempeñó sin ningún problema en la Universidad Federico Santa María y cuya contratación probablemente fue motivada eh, por la solidaridad frente a la persecución que sufrían los judíos en Alemania. Y un caso ominoso, por decirlo así, que yo identifiqué es un médico que se llama Heinrich Finkelstein, que fue el primero en sintetizar una proteína, digamos, modificada para la alimentación infantil. Entonces, es un tipo que era un líder de la pediatría alemana y cuya innovación técnica salvó cientos de miles o millones de vidas de lactantes alrededor del mundo, ¿ya? Y él sufrió una persecución feroz en Alemania y un discípulo chileno le ofreció un rescate. Él llegó a Chile el año 38, le dieron un contrato honorario
y después en algún tipo de cambio político en el país le quitaron el financiamiento y los colegas del hospital le crearon un contrato como portero. O sea, lo dejaron con un sueldo honorífico como portero, como mayordomo del hospital hasta su muerte, que ocurrió bastante tempranamente, por ahí en 1941, 1942, no recuerdo. Pero podríamos decir que es una situación humillante, por lo menos, digamos, para un líder de la pediatría mundial. Y otras cuestiones que podríamos terminar como concluyendo es que todas estas comunicaciones igual nos hablan de, más allá del éxito del frente antifascista de Pedro Aguirre Cerda a finales de la década, de un Chile donde prima el antisemitismo, el anticomunismo, una sociedad chilena especialmente agradada con el ascenso del nazismo y especialmente algunos gremios, sectores como los militares y los médicos, ¿ya? Yo entre los médicos, también en correspondencia privada, he encontrado cosas delirantes, digamos. Ernesto Prado Tagle se lamentaba que en Chile no contamos con un Hitler a quien admirar. Juvenal Barrientos, otro médico, me creo más nazista que el mismo Hitler, de quien creo que con solo exterminar a los judíos de Alemania habrá cumplido su obra en demasía. O sea, hay una parte importante de médicos chilenos con poder que son nazistas de tomo y lomo, digamos. O sea, son fascistas recalcitrantes dispuestos al mayor de los genocidios por razones antisemitas. Y bueno, finalmente concluyo, tal vez lo que más me conmueve de todo este mundo son las emociones, los sentimientos, las biografías truncadas que se evidencian en este proceso. Aquí les muestro las fotos de las carpetas para que me crean que las carpetas existen. Y ese es un mural de Julio Escames, que no estoy tan seguro si está en Chillán o en Concepción, pero el personaje que está tomándose la perita ahí al fondo es Alejandro Lipschutz, digamos, haciendo memoria de su labor en el Instituto de Fisiología de la Universidad de Concepción. Muchas gracias, colegas. Ok. Bueno, muchas gracias por la presentación, Marcelo. ¿Te escuchará bien, no? Sí. Vamos a comenzar con la discusión, ¿no es cierto? Como corresponde siempre en estos casos. Pero yo quiero mencionarte un par de cosas que me llaman la atención y tal vez como para comenzar la conversación de hoy día. Nosotros hemos estado mirando otros casos, yo particularmente y unos colegas por otros temas, digamos, y nos ha aparecido dos personas, uno de apellido Krasa, que es un ingeniero, también de origen judío, que llega, todo esto a principios del siglo XX, ¿no? Los primeros 30 años, donde había una influencia muy fuerte de la academia de Alemania, digamos. Llega a la Universidad de Chile, trabaja ahí, digamos, y como químico, y es parte de uno de los que se está estudiando acá para el tema de la investigación sobre el tipo de carbón que teníamos nosotros en Chile para el tema de la producción de energía. Ese es un caso. El otro caso que yo estoy viendo directamente y que estoy escribiendo un artículo sobre él, se llama Walter Knoche, que también es de origen judío, que es un meteorólogo que estudia física y meteorología, se va a Bolivia a hacer medición y después termina trabajando en Chile y también trabaja todos vinculados, digamos, con la Universidad de Chile, y en el caso de Knoche va a ser el primer director del Instituto de Meteorología a principios también del siglo XX. Y mirando estos casos, es interesante ver cómo antes de 1930 estos son alemanes, no son judíos, considerados más que son judíos, evidentemente, ¿no? La lengua prima respecto de la pertenencia a una comunidad. Y nosotros hemos visto, tal vez no lo hemos conversado con Marcelo, estando una oficina tan cerca, ellos mirando solamente un par de publicaciones, la revista El Cóndor, que todavía existe,
que es una revista que se publica en alemán, ¿no es cierto?, de la comunidad alemana que vive principalmente en Santiago, y otras más que están también en el sur, y sobre todo de la sociedad científica, de la Deutsche Sociedad Científica Alemana, que era muy activa, digamos, donde todos estos personajes vinculados a la lengua alemana participan, incluso Walter Knoche, siendo judío, fue director de esa sociedad. Pero en algún momento uno puede advertirlo, algo que tenemos que estudiar porque no lo hemos estudiado acá en Chile. Entre otras cosas por el tema del idioma, que dificulta que mucha gente, digamos, pueda leer la fuente. Yo te felicito, Marcelo, que has leído fuentes que están, o mirado fuentes que están en alemán. Después contarás cómo lo hiciste, pero está en alemán, me imagino, ¿no? Porque es uno de los primeros impedimentos para que uno estudie estos temas. ¿Sí? Entonces, si uno tiene la posibilidad, en el caso mío, de haber hecho el doctorado y estudiado en Alemania, tiene esa ventaja, digamos, con el tema del idioma, hay que potenciar eso. Y los textos, cuando no son cartas que están en Switterlin, en grafía, digamos, y están en la máquina, se pueden, digamos, leer y traducir mucho más rápido que el otro. Bueno, ese es otro tema que podemos discutir. Entonces, lo que yo quiero mencionar es lo siguiente, que revisando revistas de estas de las comunidades alemanas en Chile, que son muchas, digamos, que son muy variadas y que son bien distintas y a veces se contraponen entre sí, no lo podemos ver como algo homogéneo, por favor. Incluso hay grandes diferencias entre Valdivia y Puerto Montt, porque en Valdivia llega como un grupo migrante más profesional y en Puerto Montt más de trabajar, más campesinos, y se llevan pésimo. Y cuando ocurre lo que ocurre en Alemania en los años 30, ¿no es cierto?, con el ascenso del nacionalsocialismo y todo ese discurso nacionalista, se empiezan a separar estas comunidades. Y de hecho hay una parte de los alemanes, de las comunidades del sur, que son muy anti-Hitler, digamos. Sobre todo las personas profesionales, vinculadas a la universidad, posteriormente, de hecho son fundadores de la Universidad Austral de Valdivia, así como también hay otros alemanes que también están muy detrás de la Universidad de Concepción. En Valdivia también hay un grupo. Y después los acontecimientos alemanes se los comen, digamos, por así decirlo, a estos grupos en los años 30, a medida que Hitler asciende al poder, en fin, y ya esta diferencia entre grupos que están uno a favor o en contra de Hitler va cambiando y hay una visión bien homogénea a favor de Hitler. Y ahí empieza, va a ser raro esto, ahí empieza a descubrirse los judíos, que se sabía que existían, obviamente, eso se sabe, uno ve un apellido alemán y distingue estando allí inmediatamente o con cierta facilidad, en fin, digamos, cuáles son los apellidos de origen judío. Y en ese momento es interesante ver cómo las trayectorias van cambiando. Bartek Knoche también, que otro personaje, empieza a hacer lo mismo que Lipschutz, a contactarse con otros judíos que le piden ayuda para irse. Él después se va a Argentina, de hecho, donde la comunidad judía es enorme, una de las más grandes después de Estados Unidos, me parece, o del mundo, fuera de Israel, en fin. Y entonces, también, ¿no es cierto?, ocurre esto mismo que tú estás mostrando. Es bien interesante porque podríamos pensar algo que le habíamos dado vuelta con mi colega Helge Bent, que trabaja sobre este personaje Klasa, en algún momento en tratar de vincular estas personas que están relacionadas con estas redes científicas o universitarias, digamos, que son de origen judío, pero mirarlo no solamente respecto del antisemitismo, que es un tema, digamos, sino que cómo las comunidades, en este caso alemanas en Chile y en Argentina, creo que pasa algo similar, van descubriendo la alemanidad y el judaísmo a medida que el nacionalsocialismo y los acontecimientos políticos extreman las situaciones, porque también un aprendizaje para todos los tiempos, digamos, de cómo las posiciones políticas extreman esas diferencias que son, digamos, el antisemitismo existe desde hace mucho tiempo en Europa y en muchas partes, no es algo que crea Adolf Hitler, digamos, eso lo sabemos, ¿no? Pero cómo lo extrema, digamos, al punto, digamos, que lo que eran parte de una misma comunidad que está dada por el idioma, digo, la comunidad alemana es el idioma, por eso entran austriacos, entran suizos, alemanes, y también judíos, o gente que es judía, como tú mismo lo mostraste, que no vive en lo que hoy día es Alemania, en otros lugares, pero que mantienen el Yiddish, digamos, y la lengua alemana como el caso de Kafka, el más conocido, digamos, dentro de los escritores. ¿Mm? Y entonces son parte de una comunidad por el idioma. Y eso va cambiando después por la nación. Entonces hay una modificación ahí que es bien interesante como tú lo puedes ver. No sé si tuviste, hice mi pregunta, ¿tú tuviste si en el caso de Lipschutz hay alguna vinculación con otros judíos pero que estaban acá antes? Pero no todos llegan migrando por la guerra, algunos no pueden volver, como el caso de Knoche y Klasa, que después no pueden volver porque evidentemente tratan de traer a sus familiares
a América del Sur, de hecho, ¿no? En el caso de Walter Condorcet. Entonces me pregunta si hay alguna conexión que tú hayas podido ver, porque yo voy a buscar ahora, ya que tú mencionaste voy a buscar en la correspondencia que yo tengo de Knoje que he estado revisando, si aparece Lipschutz, porque tal vez podemos ver ahí un vínculo. No sé si quiere reunir las preguntas, Marcelo, o contestar de una. Como ustedes digan. Si quieres puedes comenzar, si no hay más preguntas, no veo todavía. Sí, No. dale, dale. Ok. No, por ahora no. Sí, mira, lo que pasa es que lo que yo estoy comentando es algo que está situado entre los años 35 y 36. O sea, es muy puntual el recorte temporal. Entonces, yo reconozco todo lo que tú mencionas, digamos. O sea, estamos claros. Y estoy muy consciente del caso de Noge, del mismo Kraus que dirigió el bacteriológico, etcétera, digamos, de la gran influencia. Eh, ahí se cayó el... vamos a poner en pausa la grabación. Ya. Entonces, claro, ahí volví. Entonces, bueno, para ir a como tratar de contestar en concreto la pregunta, yo tengo un set de fotografía de un 50% de este archivo donde podríamos revisar si aparece algo con Noge, pero en este minuto no lo recuerdo, ¿ya? Que aparezca Noge precisamente, y sí puedo decir que no es muy profusa o no hay en realidad en este archivo particular comunicación con otros judíos por el hecho de ser judíos. O sea, en este archivo lo que hay son como cartas como con editores, en los 50 muchas cartas de Lipschutz con empresas norteamericanas que producen hormonas. eh, no sé, hay muchas cosas, muchos documentos también como los derechos de pavimentación de la casa, el contrato de la empleada doméstica en Concepción, o sea, cuestiones más entre algunas cosas muy personales, domésticas, y otras que Lichut conservó porque les daba, él mismo sabía que tenían un valor más allá de su persona. Pero la cuestión como propiamente judía en este archivo por ahora no aparece. Bueno, gracias. Bueno, es algo que podremos seguir explorando, ¿ah? En todo caso, y ver si podemos mostrar un poco en esta dimensión más sudamericana incluso, ¿verdad? Con otros casos de otros judíos asociados a la ciencia o a la universidad. Bueno, el orden de las preguntas que tengo acá, primero Mercedes Prieto, por favor. Gracias. Hola. Me gustaría poner mi video para ver que existo. Hola. Tengo como dos notitas y una pregunta. Pienso que a esa última expedición en la cual participa Lipschutz eh, al sur, a la Patagonia, le acompañó un anatomista, médico anatomista ecuatoriano, que se llama Antonio Santiana. Y él tiene una publicación de esa expedición. Si te interesa, en algún lado debo tenerla. Y esto va a tener que ver con la pregunta que hago, porque este médico anatomista es un propulsor de los estudios de raza en Ecuador y es un contradictor ¿sí? Con aquellos que vienen con nociones más culturalistas para entender la población indígena. ¿Sí? Y entonces hay toda una polémica en torno al tema de la raza. Bueno, esto hace parte de mi tesis doctoral. Y lo otro que quería poner es que
yo sí he revisado Maxule en Ecuador y en la fecha que tú señalas, casi estoy segura, traté de ir a ver mi tesis, no la encontré, que Maxule ya no está en Quito. Maxule, yo creo que se va a Alemania 1 o 2 años antes que asuma Hitler. En fin, en todo caso, la documentación de Maxule está toda, es bastante profusa, hay una acá particular, pero en Alemania, ¿no? En el Instituto de Berlín. Ok, mi pregunta es, si tú, digamos, en la documentación, es un poco temprana tu documentación, ¿has encontrado algo respecto a toda la polémica que viene con el tema de raza después del fin de la Primera Guerra Mundial, la iniciativa de la UNESCO de cementar, digamos, la desaparición de la categoría raza? Y ahí hay toda la polémica que algunos antropólogos físicos, y yo creo que está Lipschutz ahí, de mantener la idea de raza. Una idea que va a ser tan fuerte que solo en los inicios de la década del 2000, de la primera década del 2000, va a desaparecer de la ciencia y de la antropología. Hay varios números de American Anthropology dedicados a esta polémica, que es bien interesante, y cómo desde la antropología se deja de lado la categoría raza. Es muy tardía. Desde la antropología médica, lo que argumenta Lipschutz es que anatómicamente la raza dice algo. A lo mejor culturalmente no, pero anatómicamente sí. Y entonces se negocia y la categoría raza va a continuar. Entonces creo, ahí también te puedo ver, tengo algún material de eso. Me voy a demorar, eso sí, y yo voy a Chile la próxima semana y podemos, tal vez si te interesa, buscar entre la cantidad de cosas que tengo en la compu. Gracias. Vale, muchas gracias, Mercedes, por tu pregunta y tu intervención. Yo después aquí en el chat te voy a poner mi correo electrónico y encantado estaría de dialogar contigo en relación a esto. Y bueno, tu pregunta es muy interesante porque en este archivo lo que sí hay es, está la génesis de un clásico de Lipschutz de 1937 que es Indoamericanismo y raza india. Y lo que pasa es que Lipschutz en ese texto alega porque el problema de la raza india es un problema social y económico y para nada un problema biológico. Sin embargo, yo estoy de acuerdo contigo en que tal vez hay una modulación de Lipschutz en relación a los públicos académicos, políticos, de la ciencia humana y a los públicos antropológicos, fisiológicos, oncológicos de otro tipo, porque efectivamente en los textos del 40, por ejemplo, del tema este de la visita a los indígenas australes, el procedimiento es antropológico determinista biológico. Y es como que si fuera otro Lipschutz, porque está midiendo cráneos, midiendo cuerpos, tomando fotos de frente y perfil, o sea, haciendo todos los procedimientos antropológicos que derivan del determinismo más raso y burdo de fines del 19. Entonces, yo coincido contigo que esto es una contradicción y que hay un material enorme por investigar allí. Lipschutz, por lo menos, a Nering le da la dirección de UL en Quito, le dice que Quito está muy complicado, que en realidad se le da la dirección, pero que no le da ninguna fe de lo que pueda pasar en Quito, pero claro, Lipschutz está escribiendo con su máquina de escribir en Concepción en unas condiciones de correo postal que supongo eran muy difíciles. Entonces, quizás
con qué rapidez o no circulaban las cosas en ese momento. Para Lipschutz, Ule estaba en Ecuador al mando de un museo. Muchas gracias, Mercedes. Te voy a poner el correo y... Ya, tengo que corroborar las fechas, pero porque a esta altura de la vida uno se le olvida todo. Gracias. Bueno, siguiendo, entonces, yo tengo aquí anotado Nelson, Felipe y Laura después, ¿no? Nelson, por favor. Sí, gracias. Súper, súper. Felicitarte, Marcelo. Contarle también a todos los colegas, amigos y gente aquí que tuve el privilegio de escuchar de la propia voz de Marcelo en Guadalajara el paper como estaba armado. Y entonces yo me quedé pensando en algunas cosas, ¿no? Entonces son dos cosas de antes y una de ahora de tu presentación, ¿no? Que es más bien para que tú puedas expandir algunas informaciones o descartar cosas, ¿no? Derechamente. Una es, y a propósito de la presentación, es justamente el periodo temporal, ¿no? Y esa recomendación que Lipschutz pone a propósito de Portugal y España, ¿no? Al borde de la guerra civil, ¿sí? Y en ese sentido, si acaso, ya fuera de las informaciones que viste, aparecieron luego otros tipos de vínculos que hiciera la misma trayectoria, ¿no? Es decir, gente ya no desde Alemania, sino desde España, contactándole, ¿no? Porque si él recomienda ir a España es porque tenía alguna vinculación, no sé, pensé en eso, ¿no? Luego, por otro lado, a propósito de las cuestiones de casos de éxito, ¿sí? Estas personas con las que contactó, que finalmente no terminan llegando a Chile, me hicieron pensar hace unos meses atrás en si acaso a otras personas que hayan tomado contacto, ¿no? Hubiesen sí llegado finalmente a Chile. En todos esos procesos de convulsiones que suman la Guerra Civil Española, la Segunda Guerra Mundial, que son, digamos, diásporas sucesivas, ¿no? Y de ámbitos científicos, por distintas razones y canales. Y el tercer elemento es a propósito también de esto llamado judaísmo, ¿no? Que es una nomenclatura que intenta construir una cierta identidad y una cierta comunidad, pero que está cruzada por todo tipo de cosas. O sea, primero, en términos políticos, ¿no? Tú destacaste la participación de este profesor en la cuestión, en el Partido Comunista en Chile. Pero luego estaban los otros que participaban en la masonería, ¿no? U otros que tenían vinculaciones con grupos católicos, etcétera. Y, y entonces, esa categoría de judío, ¿no? Eh, adquiere una cierta connotación que luego tiene que ser vista o debiera ser vista cruzada con otros espacios sociales de interés, grupos de gestión, y además pensando esto muy específicamente dentro de ciertas tendencias científicas o ciertas afinidades que pueden ser disciplinares a veces, etcétera. Por ahí hay unas pistas que me generaron curiosidad, no es más que eso, así que pues sí, tiene interés Sí. en comentar algo de esto. No, muchas gracias, Nelson. Bueno, como está escrito en la historia, sobre 1934-35, Alejandro Lipschutz entró en un proceso judicial por la Universidad de Concepción por una cuestión de sueldos, ¿ya? Y entabló una demanda, le quitaron las llaves del Instituto de Fisiología, le rompieron las chapas para que no entrara. Se produjo un contubernio feroz por la prensa entre Lipschutz, la Universidad de Concepción, eh, una cosa tremenda que duró muchísimo tiempo, y que llevaron a Lipschutz a considerar seriamente irse de Chile, y su lugar de destino era España, porque él tenía una hija que vivía en España, pero parece que rápidamente él se dio cuenta de que la situación, digamos, para dónde iba la situación en España,
y eso obviamente se abortó totalmente con el inicio de la Guerra Civil, el año 36, y claro, ahí interviene la figura de Ricardo Cruz-Coke, un nutricionista, endocrinólogo, político, médico chileno, eh, que se hace como amigo personal de Lipschutz y le termina consiguiendo en Santiago el panorama ideal, un instituto de medicina experimental en la calle Irarrázaval. Lipschutz se va a ir a vivir a Ñuñoa, a la casa de Hamburgo 666, y va a permanecer desde el año 38 hasta su jubilación a cargo del Instituto de Medicina Experimental del Servicio Nacional de Salud, lugar al que Lipschutz tarde, mal y nunca iba a trabajar, se enojaba con todo el mundo, lo retaba a todos porque tenía un carácter terrible, y que bueno, aún así y con todas esas consideraciones, el instituto hizo investigaciones pioneras en oncología hasta la década de 1960. Entonces, España no fue, o sea, era tema, y Lipschutz dice en alguna parte: voy a ir a España porque la situación con Concepción no admite vuelta, pero eso se cierra completamente, ¿ya? Entonces, como que no hay otras personas, no, el tema con España como que se cierra ahí. Ah, y otra cosa importante: ¿por qué Lipschutz tenía gran contacto con España? Porque Lipschutz tenía mucho contacto con Marañón, tenía mucho contacto con unos médicos catalanes que son los Pi Suñer, que son hermanos, y sobre todo Lipschutz tenía un tremendo vínculo con Javier Morata, de la editorial Morata. Entonces, en ese circuito, Lipschutz hubiera encajado muy bien en España de no haber surgido el evento trágico de la Guerra Civil, ¿ya? Y el tema del judaísmo, bueno, como que yo creo que el Lipschutz está muy atenuado por el marxismo. Pero bueno, él siguió solidarizando con el Estado de Israel, con el judaísmo, hasta los 50, los 60. Ahí hay todo un mundo por descubrir, pero sí me consta que él tiene que reconocer, aparte de todas estas gestiones que hizo, que todos sus familiares en Riga fueron asesinados. O sea, de la familia Lipschutz en Riga no quedó nadie, porque todos fueron masacrados en campos de exterminio. Entonces, Lipschutz es una víctima de la violencia antisemita del nacionalsocialismo, por más que estuviera en Chile y siguiera vivo, digamos. Eso, bueno, un gran admirador de San Pablo también, Alejandro Lipschutz. ¿Ok? Sí, bueno, hay varios temas que se van cruzando acá que necesitaríamos tiempo para discutir. Laura también había levantado la mano, Tabolacci. Bueno, hola, muchas gracias. Estaba muy interesante la charla. Y tenía la pregunta más sobre su pasatiempo en etnología, pero Mercedes ya preguntó. Entonces, solo tengo un comentario en esto y otra pregunta para clarificar alguna parte de su argumento. Entonces, el comentario sobre el trabajo etnológico, por supuesto, no tengo sorpresa que usaba etnología más racista del fin del siglo XIX, como dijo, porque para mí en este momento, aunque dentro del comunismo y marxismo ya tenía críticas antirracistas en este momento, obviamente, pero todavía estaban dentro de la ideología de modernidad y progreso, y entonces los pueblos originarios especialmente son importantes, todavía podían racializado en este momento como atrasado. Entonces no tengo sorpresa que Lipschutz tenía estas ideas, aunque probablemente tenía
ideas antirracistas, obviamente, como judío, pero todavía podía un poco racista contra pueblos originarios. Pero es solamente comentario, porque es tema muy interesante a mí sobre antropología y etnología en este momento durante el siglo XX y todavía hoy un poco. Pero la pregunta es más para clarificar su argumento sobre la diferencia entre los Estados Unidos, las redes entre refugios científicos en los Estados Unidos y en América Latina, porque obviamente entiendo con estas fundaciones muy grandes hay más plata, más apoyo para más inmigrantes. Y entonces, ¿esto es la asimetría o estas fundaciones tienen más efectos en otras redes personales entre refugios? Entonces, mi pregunta es sobre ¿qué es exactamente esta asimetría? Bueno. Sí, muchas gracias, Laura, por asistir y comentar. Sí, mira, respecto al primer tema general, es como, bueno, Lipschutz fue el principal interlocutor en Chile del indigenismo, ¿ya? Entonces tenía mucha relación con Manuel Gamio, con los grandes antropólogos que dirigieron el indigenismo desde México, digamos. ¿Ah? Que igualmente era una iniciativa de Estados Unidos para el desarrollo de América Latina justamente en tiempos de guerra. Pero esos mismos indigenistas mexicanos, muchos de ellos eran miembros de sociedades de eugenesia. Y claro, validaban el indigenismo en términos de validar el mestizo y el mestizaje y esta idea del crisol y la raza cósmica y no sé, todo aquello, pero que entre medio de todos esos circuitos se colaba racismo, seguro. ¿Ya? Entonces, es algo bien complejo de definir, de evaluar. Siempre está el riesgo de ser presentista o anacrónico y tratar de medir a los del 30, del 40 con nuestros criterios actuales. Pero bueno, eso todo es un tema que yo comparto, o sea, insisto en que como que mi impresión es que hay como varios Lipschutz. O sea, Lipschutz cuando escribe en una revista de antropología física, escribe como un antropólogo físico racista, por más que su interlocución en otro ámbito sea decir los problemas del indio son problemas socioeconómicos, pero ambas cosas conviven en el mismo personaje, digamos. Que a todo esto es un fisiólogo, o sea, su disciplina de origen es la fisiología, él siempre está pensando como un científico, como un fisiólogo, como un endocrinólogo. ¿Ya? Número uno. Y lo otro era, se me fui de hoy aquí. Lo otro que era, Laura, perdona. Lo siento, mi computadora es todavía en inglés, entonces hay autocorrecto en mi comentario. Voy a arreglarlo. Ya no, pero la segunda parte de la pregunta, una era como sobre el racismo y la otra, Sobre las la fundaciones, segunda ¿no? parte, Sí, sí. la simetría, claro, ya. No, es que completamente, o sea, me parece que Nering y Pariser, Nering se dirige a otro colega varón. Entonces, Nering tiene un autoconcepto muy elevado de sí mismo. Él no va a hacer ninguna cosa que no sea una cátedra universitaria, pero le escribe como en un ámbito bien horizontal a Lipschutz. La mujer, Kate Pariser, le dice, yo puedo escribir a máquina, hacer el aseo en un laboratorio, puedo hacer técnica, lo único que quiero es irme de aquí y vivir y poder comer y transitar por las calles libremente, no quiere ninguna otra cosa, pero son relaciones como de tú a tú. Yo, el mundo de la inmigración judía a Estados Unidos
lo estudié un poquito para hacer una referencia en este trabajo, pero en realidad no lo conozco. Pero uno más o menos lo que puede decir es que esas personas tenían que dialogar con instituciones, que tenían todo el poder sobre ellos para aceptar o no su formulario, aceptar o no su cuestionario, llevarlos o no a Estados Unidos. Entonces eran relaciones asimétricas, probablemente por la cantidad de volumen de dinero y de instituciones involucradas, mucho más efectivas. Ahora, por ejemplo, la documentación que yo investigué, esta asociación de emergencia para los científicos alemanes en el extranjero, en la circular que le envían al Lipschutz, dan cuenta de que ya habían colocado eh, 10 profesores en Colombia, 20 en Turquía, no sé, como en lugares muy, muy disímiles, pero con bastante éxito, que eran las sociedades un poco más civiles, un poco más horizontales. Pero sí, yo creo que las cartas que yo leo son cartas como donde hay emoción, hay cuestiones domésticas, hay comunicaciones personales. Felipe tenía una pregunta, no sé si todavía está con ganas de hacerla, Sí, ¿sí? bueno, Marcelo, felicitarte. Hay una pregunta que ya Nelson te había hecho con respecto al tema del exilio y considerando particularmente España, Portugal. Y creo que la respondiste. Más bien te iba a preguntar por el proceso de escritura y que, bueno, este trabajo que nos presentaste está en evaluación o está por salir en la revista Manguinho. ¿Cómo fue ese proceso y cuáles fueron los comentarios, sugerencias? ¿O cómo fuiste aprendiendo en el proceso de escritura? ¿Nos puedes contar un poco más de eso? Gracias. Oye, no, excelente, Felipe, un gusto como siempre saludarte y te agradezco mucho la pregunta. El artículo está aceptado para publicación y debería aparecer en Manguinho de aquí a diciembre. ¿Cuándo? ¿Cómo? No lo sé, pero está aceptado y yo ya llevo como 2 o 3 años dialogando con Marcos Cueto y los evaluadores ciegos, que no tengo idea quiénes son, etcétera. Y fíjate que sí pasaron cosas como historiográficas o de escritura en este sentido, porque yo defendí y defiendo mucho el valor de transcribir parte de estos documentos, el valor de intentar exponer al lector a la experiencia de estos textos y hacer una labor como humilde de describir, de contextualizar las cosas más o menos básicas que hacen los historiadores, digamos, sin pretender un exceso teórico en este ámbito, que me parece que es un ámbito en el que domina la academia anglosajona, inglesa y alemana, y que resisten rudamente el hecho de que los latinoamericanos investiguemos este tema. Como que nosotros solo tenemos que ser un caso de estudio y la parte compleja, las grandes teorías, los conocimientos migrantes, las cuestiones así más sofisticadas no nos corresponden. Entonces, como que hay un cierto gesto político que es estudiar la migración judía alemana desde Chile, con materiales de Chile y por un historiador chileno que escribe en castellano. Entonces, eso sí yo lo dije muchas veces y lo defiendo y seguiré dispuesto a defenderlo públicamente, amigo. Pero más o menos eso. Teóricamente uno podría irse con Fila Kilainen y decir esto es un giro postnarrativo que aspira como a exponer al lector a la experiencia del documento, si lo viéramos como teóricamente. Pero en los términos más concretos, reivindico el hecho de escribir y contextualizar por el valor que tiene lo que estoy teniendo ante mis ojos. Porque si fuera otra cosa, bueno, tal vez no sé, pero a mí lo que me impacta y me sigue impactando todavía son las emociones, las angustias, los dolores, porque aquí estamos hablando de dos personas que perdieron su vida académica, totalmente. Ninguno se recuperó.
Ninguno logró el puesto de vanguardia que tenían a finales de los 20, a principios de los 30. Uno puede suponer la cantidad de depresión, dolor y angustia que hay en todo eso. Bueno, es un tema que podemos seguir discutiendo, Marcelo, y bueno, y con todas y todos, ¿no es cierto? Respecto de las políticas, no sé si en políticas, pero no creo que sea tan elaborado, pero sí de lo implícito que está en las publicaciones cuando uno accede a publicar fuera, fuera de Chile, digamos en este caso, fuera de Latinoamérica, en el caso de otras partes, en idioma inglés, por ejemplo, también, ¿no? Que por otro lado, ¿no es cierto? Las propias universidades, digamos, suben en los rankings internacionales y nosotros publicamos en revistas de alto impacto. O sea, a la universidad, de hecho, a veces nos ponen la idea de publicaciones, nos ponen prácticamente lo que aparece en este tipo de revistas, cuando hacen los repositorios académicos. Nosotros lo hemos visto también. Y además, los puntajes que dan para los grupos de estudio de Fondesit, en muchos grupos de estudio en historia no están así, pero muchos también son muy importantes las revistas. Entonces, hay todo un tema ahí que debiéramos darle un par de vueltas. Bueno, Salomé tenía una pregunta también, tenía levantada la mano, ¿no? Virtual. Sí, algo muy breve. Bueno, gracias por esta presentación. Me quedaron bastante cosas claras ahora que estoy leyendo el texto de Nieto Galán. Mi pregunta era súper sencilla y tenía que ver directamente con el contexto de la Universidad de Concepción, porque si bien la Universidad de Concepción no tenía un gran presupuesto y como dato curioso se financiaba a través de la lotería de la Universidad de Concepción, mi pregunta es si Lipschutz tuvo algún trato especial, sus remuneraciones en cuanto a sus labores eran más altas que el resto, o cómo se logró que si bien de alguna manera se explicó en algún momento cómo llegó ahí, me gustaría saber cómo se desarrolló ahí, porque tengo entendido que también, bueno, en un contexto donde uno se tiene que ir del país porque hay una guerra, sobre todo está el nazismo. Me interesa saber esa parte, el tema de cómo se financiaban sus investigaciones teniendo el contexto universitario chileno de primera mitad del siglo XX y de todas las investigaciones que nos contaba que realizó. Eso. Espérate, que justo se me cayó la conexión cuando estaba terminando de intervenir Carlos con el tema de la revista y todo eso, pero escuché completamente tu pregunta, Salomé. Vale, mira, yo tengo pendiente una visita como extensa en el tiempo a Concepción para interiorizarme como más profundamente de todo esto, pero tengo algunas intuiciones que yo sé que te pueden servir para tu pregunta. Eh, la medicina estaba completamente en manos de la Universidad de Chile. Y esta escuela de medicina en la Universidad de Concepción solo podía dar el primer y segundo año. Y después de eso, todos los exámenes tenían que ser supervisados por los profesores de la Universidad de Chile. O sea, la Universidad de Chile tenía un control completo de esto. Entonces, ¿qué pienso yo? Que una manera de contrapesar políticamente la influencia de la Universidad de Chile era crear un instituto de fisiología en manos de una figura de renombre mundial, o de renombre por lo menos, ¿ya? A todo esto Lipschutz estaba viviendo en Dorpat, ciudad conocida también como Tartu, cuando hablan de Dorpat o Tartu en la misma ciudad, en la Universidad de Dorpat, y le afectaba mucho el clima, lo que es absurdo porque se vino a Concepción, que es la ciudad más húmeda de Chile. Pero Lipschutz salió de Dorpat porque no quería pasar más frío y se fue a Concepción, donde siguió pasando frío, pero lo que sí se puede asegurar es que la Universidad de Concepción le dio lo máximo que podía darle. O sea, si vamos al día de hoy al Instituto de Fisiología del campus ahí en Conce, todavía es majestuoso. Y todo eso lo construyeron para nichos, ¿ya? Desde el año 1926, te insisto, hasta 1934, 35, le dieron todo. Le dieron el máximo que podían darle, ¿ya? Y yo intuyo que eso era para tratar de hacer como el contrapeso político al peso científico que tenía la Universidad de Chile.
Era la única manera de validar sus carreras como su carrera de medicina. Entonces, la Universidad de Concepción le dio el todo, el máximo que podía darle, en sueldo, en ayudante, en laboratorio, en implemento. Pero lo que sí está muy claro, que eso sí produjo un conflicto político al interior de la universidad, porque las siguientes contrataciones que llegaron a Conce después de Lipschutz, de profesores extranjeros, son las de Henkel y, y Herzog. Y Henkel y Herzog son antropólogos físicos, sobre todo Henkel, racistas. O sea, Henkel es nazi, es racista, es de la ciencia antropológica racial. Entonces, uno percibe que ahí había una suerte de compensación o equilibrio frente a la figura de un judío marxista como Lipschutz. Entonces, no sé si algo te contesta esto. En el archivo este que yo estoy consultando hay muchas como reflexiones muy ácidas y muy tristes de Lipschutz en relación al Instituto de Fisiología, que fue su base, fue su gran obra, le permitió como expandir su figura aquí en Chile, pero con el cual termina en un conflicto en tribunales con un odio a muerte entre Lipschutz y la Universidad de Concepción. Sí, no, muchas gracias por la respuesta. Ahí me aclara un poco más el panorama. Gracias. Yo Sí, creo que yo una de creo las que otra cosas... cosa Sí, interesante, perdón, Marcelo. perdona, disculpa, cierro con esto, es que Lipschutz además rápidamente se posiciona de la imagen del sabio. O sea, él en la prensa, en muchas partes aparece como un sabio. O sea, no es solamente un médico que hace fisiología y hace experimentos de laboratorio, es un sabio, es un sabio. O sea, es alguien que habla muchos idiomas, que puede opinar de muchas cosas, que está como distante del mundo cotidiano, en un mundo de ideas. Lo digo como por la foto, por toda una construcción discursiva en la que él se posiciona muy cómodamente, y yo creo que él la produce, él la construye, que es, yo no soy un médico que está abriendo ovarios de rata, soy un sabio, soy otra cosa, soy algo más. Ok, bueno, para ir como vamos terminando, no, yo solo quería hacer notar que también es bien importante que cuando nos enfrentemos a estos trabajos, si bien todas estas consideraciones, ser judío, ser alemán, pertenecer a estas comunidades, ser nazi, en fin, son importantes porque van armando las posiciones que tienen, digamos, en estos momentos estas personas que estamos estudiando, pero hay que suspender en algún momento porque muchas veces son etiquetas que fuerzan a veces a mirar cómo actúan, porque son bien contradictorios. Creo que estos personajes, digamos, y no amarrarnos tanto a la etiqueta o buscar, como tú bien nombrabas también, lo decía Marcelo, las contradicciones, porque son contradictorios. O sea, lo que nosotros consideramos racismo lo vamos a encontrar en todos estos personajes en estos momentos, lo que hoy día consideramos racismo. ¿Mm? Si eso tiene que ver con la posibilidad de que bajo esas premisas, ¿no es cierto?, se promueve el exterminio de las personas, como fue el nacionalsocialismo, evidentemente eso no va a estar en todo, digamos, ¿no? Porque en este caso muchos y otros son víctimas de ese propio racismo. Uno podría ver cómo estos mismos personajes, frente a otros grupos, podrían ser considerados por algunos como racistas, digamos, etcétera. Entonces, igual es importante ver. Y lo otro que quiero destacar, que me gustó mucho lo que tú presentaste también, es empezar a ver como el aspecto personal de las emociones, lo que sienten, lo que sufren, porque son temas que, aquí tenemos algunos alumnos acá, temas que normalmente no trabajamos mucho, digamos, tendemos a subsumirlos por la perspectiva un poco más amplia de mirar cuáles son los tópicos que estamos revisando, los conceptos que estamos analizando y donde los nombres pasan nada más, no están anclados a su perspectiva emocional, por ejemplo. Estoy hablando por mí tal vez, en todo caso, por si acaso, no por todo mi gremio, digamos. Y eso tiene que ver con varios aspectos como uno se entra en estos temas.
Bien, vamos a dejar cerrada acá la grabación.